Auditorio, gusto en saludarlos. Voy a ponerles un video mientras se sigue incorporando el resto de nuestros cibernautas y tú que estás allá atrás. Ahorita nos presentamos. Te voy a poner esta música que está increíble, nos gusta mucho, para que la disfrutes mientras comience el evento. Luz, destellos de distancia llenos de azul. Navego sin saber por qué no entiendo. Enséñame a vivir sin ti. Yo sé que es difícil de entender, no sé si este frío que siento en mi piel es de un momento, un simple sentimiento. ¿Ves? Es porque no te puedo tener. Yo te veo y deseo viajar por todo el mundo, quedarme al lado tuyo, que alcanza. Y aquí igual. ¿No se oye? Quiero volar y que desaparezca esta gravedad. Y soñar espacio estelar de rutina, buscar otra salida y final comprender. ¿Quieres escuchar? La belleza de tu ser y que alcanza y aquí igual quiero alcanzarte, por favor. Déjame verte antes de que salga el sol. Quiero alcanzarte, por favor. Déjame verte antes de que salga el sol. Qué buena canción acabamos de escuchar
¿Sí o no, Nancy? Me parece que es lo más apropiado y lo más adecuado para estos momentos de cuarentena que estamos viviendo todos en casa. Yo creo que fue bastante bonita para cambiarnos del aire que estamos viviendo diariamente aquí en nuestros hogares. Así es, Nancy. Pues bienvenidos todos a este webinar que va a tratar sobre rentas de locales comerciales. Agradezco a todos los que se han conectado, la gente que hoy nos acompaña con este tema tan sensible. Este evento es organizado por Location City. Somos una empresa especializada en localizaciones estratégicas y nuestra función es disminuir riesgos cuando se trata de desarrollar un plan de expansión. Quiero darle las gracias a la promotora del evento, porque este webinar especial, Nancy, lo organizó Lilian Garín del negocio de la cadena de restaurantes Hijos del Maíz, quien en un grupo de contactos pues estaban discutiendo sobre esta posibilidad de pago de rentas o no, y ella sugirió que volviéramos a hacer este webinar que hicimos la semana pasada para este grupo de la Roma Condesa restauranteros, y de paso invitamos a más gente que hoy nos hace el favor de acompañarnos. Muchas gracias a Lilian y a su restaurante Hijos del Maíz. También quiero agradecer al equipo de Pizca Marketing que hace posible este evento, la organización, todo el software, todo lo que estamos usando. Y también por ahí les vamos a pasar una amiga mía, Victoria Hertel, que tiene una empresa que se llama Amor a Mí y que está dedicada a empoderar a las mujeres para que puedan afrontar sus propios problemas. Por ahí después vamos a pasar un poco de información. Pero bueno, Nancy, arrancamos. ¿De qué se trata este webinar? Bueno, de decir a los empresarios, a los que tienen un negocio, arrendadores y arrendatarios, cómo lidiar con el tema de las rentas. Hoy sabemos que estamos en un momento de crisis porque los negocios no están vendiendo, o bien la disminución de las ventas es enorme. Por lo tanto, en el tema de las rentas comienza a ser un problema, porque si en marzo ya hubo ventas parciales, en abril no habrá ventas o habrá muy pocas, y todavía vamos por 15 días de mayo y a nivel mundial puede ser más tiempo, pues ¿qué va a pasar con todos los micro, pequeños y medianos negocios para que puedan afrontar, muchos sin capital, esta crisis? ¿Qué opinas, Nancy? Pues, Julio, muchas gracias. Nuevamente te agradezco a ti, a Liliana, gracias otra vez por la invitación. Me da muchísimo gusto que pues les haya gustado el anterior webinar que tuvimos y que eso haya dado motivo para que estemos hoy aquí otra vez el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Vamos a tratar de resolver todas las dudas que puedan existir. Lo que sí quiero aclarar y quiero dejar muy sobre la mesa es que cada caso, cada contrato de arrendamiento, cada relación contractual que existe tanto por parte del arrendador, tanto por parte del arrendatario es individual. Vamos a tratar de hacerlo de manera general, pero sí de manera particular cada persona en caso específico debe de verificar su contrato de arrendamiento, debe de revisar las cláusulas, derechos y obligaciones que en el mismo se estipularon previamente, y bueno, pues de ahí ya se deriva todo, ¿no? Es el hilito que nos lleva a todo lo demás. Pero bueno, para hacer a nivel general, Julio, y derivado de la situación en la que estamos viviendo, y quiero empezar por algo muy práctico. Quiero entrar diciendo, nadie firma un contrato con la finalidad de incumplirlo. ¿Estamos de acuerdo? Todo mundo, en el momento que nos sentamos, tanto arrendador como arrendatario, la finalidad es cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy yo de buena fe. La finalidad de un contrato es que las partes que lo celebren se sometan a diversos derechos y obligaciones que previamente de manera consensuada hayan elaborado de buena fe. Ahora, qué bueno, Nancy,
que nos das esta intro, porque ¿qué crees? Para poder llegar a esa conciliación, los empresarios, los dueños de los negocios, tienen que conocer si sus rentas que hoy están pagando están bien, están altas, están bajas, y entonces vamos a entrar a un tema técnico y vamos a regresar contigo después de esta introducción que nos dejaste picados al tema legal. Vamos a dedicarle 30 minutos a la presentación de cómo calcular rentas, etcétera, cómo están las fuerzas del mercado interactuando, y no te vayas, por aquí quédate, porque vamos a regresar contigo para ese tema ríspido, ácido. Cuando iba a alguna entrevista de radio siempre me decían, aquí huele a azufre. Es decir, ya cuando hablamos de un tema legal, híjoles, ¿por qué no analizamos todos los escenarios previos? ¿Te parece bien? Claro que sí, Julio. Regreso contigo y aquí estamos. Gracias. Ahorita te veo. Vamos a... Ya me hice chiquito y vamos a empezar con una presentación, porque lo primero que tenemos que conocer es cómo calcular la renta de un negocio y cuánto pagar en estos momentos de crisis. Quiero empezar definiendo la palabra crisis para saber si estamos ahí o no. Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, significa en el tema económico una reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Después de 2 meses sin vender, claro que vamos a estar en la fase más baja del ciclo económico de los últimos, bueno, no hay precedente. Es decir, que un país pare en sus ventas, no tenemos por lo menos historia reciente de algo que dure tanto, salvo el H1N1 en el 2009, que fue mucho más corto y no fue mundial, solo en algunos países. Pero bueno, ahí está la definición técnica de crisis. Yo voy a hablar de cómo se calcula la renta de un negocio, vamos a hablar de algunas teorías, cuáles son las fuerzas que inciden, porcentajes aceptados sobre ingresos, y Nancy va a regresar con nosotros para el tema de si es posible negociar en estos momentos de crisis, qué dice la ley al respecto y a qué acuerdos podemos llegar. Lo primero que tenemos que saber todos los que ponemos un negocio es, a ver, ¿cómo se calcula la renta de un negocio? Hay 2 fuerzas, hay 2 maneras de calcular esa renta. Una es lo que el mercado inmobiliario determina, pero otra es la que tú determinas, tu arrendatario. La primera la pone el arrendador. Entonces, tenemos 2 fuerzas que están luchando por determinar sus montos e imponer sus condiciones. Y vamos a ver el razonamiento. Lo primero que tenemos que entender es que hay 6 fuerzas que determinan los precios de las rentas, de acuerdo al mercado inmobiliario, de acuerdo al lado del arrendador, que es con el que vamos a empezar. Quiero decirles que estas técnicas son enunciativas, no limitativas. Es decir, estas son las más importantes, pero si hay alguna otra que se debiera de considerar, se puede poner sobre la mesa, por supuesto. La primera forma de determinar la renta es, de parte del arrendador, estamos en ese lado, es cuáles son las aspiraciones del arrendador o del propietario y sus necesidades. Es decir, el dueño del local dice, yo necesito tanto dinero, por lo tanto, voy a cobrar de ese local X cantidad. Y tuve una negociación muy complicada en Atlacomulco, pusimos una casa de empeño, y me acuerdo que la renta estaba muy cara, estaba fuera de condiciones del mercado, pero yo quería esa esquina para poner ahí una casa de empeño de cadena, que estuvimos abriendo muchas, y el arrendador, el propietario con el que yo estaba negociando, traía un monto estratosférico. El día de la firma del contrato, llega su esposa, llega el contador y ellos venían solo como espectadores de la firma. Pues la señora, digamos que
con las necesidades económicas del hogar, puso ese monto de renta y era un monto irreal. Por lo tanto, claro, no firmamos en esa condición. Cuando una marca se enfrenta, no se enfrenta, llega a un local donde el arrendador pone sus condiciones en función a sus necesidades de bolsillo y eso está fuera de lo normal, el arrendatario, sea un microempresario, una franquicia, una cadena comercial, tiene que poner una señal de alerta. Espérame, esas rentas que no tienen una valoración más que las necesidades del arrendador, está bien, tal vez llegue alguien que la pague, pero si yo estoy tratando de hacer un razonamiento para pagar una renta justa, puede ser que esto sea como lo más caro que encontremos en el mercado. Y hay muchos locales, en Mazarik, en muchos, y veremos otras fuerzas, pero esta es lo que el dueño quiere. La segunda fuerza del mercado tiene que ver con oferta y demanda. Es decir, si en un territorio hay mucha demanda de locales, todos quieren estar en la Roma, todos quieren estar en la Condesa, todos quieren estar en Polanquito, todos quieren estar en Reforma, etcétera, y hay poca disponibilidad de locales, vamos a pensar en Reforma. Queremos locales en Reforma, todos quieren estar ahí, en Reforma o en Río Lerma. Pero hay poca oferta de locales. Es decir, sale 1, 2 o 3 de vez en cuando. ¿Qué sucede con los precios de la renta? Se inflan. Entonces, es oferta y demanda. ¿Qué pasa si es al revés? Donde hay pocos demandantes, es decir, pocos interesados en la zona, y hay mucha oferta. Si fuera el caso, entonces, los precios de renta bajan. Esta es una segunda fuerza universal, sucede en todos los territorios, ya no solo antes se llamaban los centros de distrito, en una ciudad todos iban al centro y eso determinaba mayor demanda de espacios en un lugar, sino ahora las ciudades se han vuelto policéntricas. ¿Qué quiere decir? En una megalópolis como la Ciudad de México, que hay esos pequeños centros donde todos quieren estar, que hace que aumente la demanda, hay poca oferta y los precios sean más caros. Entonces, que puede suceder también por una calle en específico, vamos a ver otras fuerzas, o por una cuadra en específico. Entonces, oferta y demanda, señores. Ya saben, mucha demanda, los precios suben. Poca demanda, los precios bajan. La tercera fuerza que hace que una zona sea muy cara, o más bien que ponga el precio de mercado, es lo aspiracional que pueda hacer esa zona en particular. Si yo quiero estar en Polanquito porque todas las marcas premium están en Polanquito, los restaurantes con en una zona de clase AB, con sillitas en la banqueta, con enseres, lleno de ballet parking, estacionamiento. Es decir, esa zona, si yo quiero abrir un restaurante y pienso, me quiero ir a lo más aspiracional, es un ejemplo, por supuesto, todos los territorios tienen su zona aspiracional, todos. Este es solo un ejemplo. Bueno, si yo quiero estar en Polanquito, antes de la crisis había traspasos de locura. 3 millones, 5 millones, y son los más baratos. Me tocó investigar de 9 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones de pesos por un traspaso. No estás comprando la propiedad. Ese es el solo derecho por entrar. Entonces, en el mercado inmobiliario, en los territorios, siempre hay una zona que la gente quiere por alguna razón. Por ejemplo, si yo soy una cadena de electrodomésticos de lujo o una joyería de lujo, ¿cuál es la primera calle que se vendría en sus mentes en la Ciudad de México? Mazarik, puede ser. Entonces,
una marca internacional que quiere entrar a México, productos electrodomésticos de lujo, ahí hay una marca de batidoras, o una joyería premium, por estar en esa zona aspiracional para posicionarse en la mente de sus consumidores, como el producto premium va a pagar más por ir a ese territorio. Por lo tanto, esas rentas se van para arriba. Y caso contrario, la zona menos aspiracional, donde no quieres entrar en una zona peligrosa, en una zona de alto índice de robos, en una zona X, que no es aspiracional, es decir, ni aunque me pagues voy, por supuesto las rentas que hay en ese territorio van a ser chiquitas. Entonces, lo aspiracional es un tema que tiene que ver con la psicología del consumidor y qué tan premium o no quiero que se vea mi producto. El cuarto nivel, la cuarta fuerza es el nivel socioeconómico. A ver, quiero explicar que los niveles socioeconómicos, y quiero leerlo porque esto de los niveles socioeconómicos puede molestar de repente en, oye, pero ¿por qué segmentas? ¿Por qué clasificas? Todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, pero la AMAI, la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado en México, identifica 7 niveles para poder entender al consumidor y poderle acercar estrategias con precios y productos que sean acordes para ellos. Esta es una definición desde el marketing. Yo utilizo estos niveles socioeconómicos para saber si mi producto con este precio puede entrar a esa zona. ¿Qué pasa? Que si yo tengo productos con precio caro y me voy a una zona donde no hay suficientes consumidores, aunque me regalen la renta, mi producto no va a funcionar. Y viceversa, yo tengo un producto muy barato y me voy a una zona cara, pues no tendré los consumidores necesarios. Entonces, al haber este tipo de marcas que quieren o tienen productos con dirigidos a distintos segmentos, entonces sucede que estos niveles socioeconómicos impactan en el monto de rentas. Si yo quiero estar en una zona donde las marcas premium quieren estar y es una zona de clasificación AB, voy a tener rentas más caras. C+, clase media alta, C-, media baja, C típica, C+, C-, media baja, después D+, es popular, D, un poco más popular, E es pobreza extrema. Entonces, claro, yo quiero ir a una zona de clase alta, los precios de renta, por ser un perfil mayor, van a ser más caros que si me voy a una zona de clase popular. Y aquí vemos, en este ejemplo, en la Roma, tenemos un mapa, si lo observan, y tiene colores. Esta calle aquí donde estoy llevando mi mouse, si lo alcanzan a ver, es Avenida Cuauhtémoc. De tal forma que del lado izquierdo tenemos a la Roma, acá está Chapultepec, aquí está Juárez, aquí está Cuauhtémoc, esta zona, Condesa de este lado. Entonces, cuando yo veo un mapa y veo que hay colores rojos, es AB, si veo que hay colores morados, es C+, si veo que hay colores C típico, es este de aquí, si veo que es azul clarito, es C-, si veo que hay, por aquí no hay D+. Pero estos son los C típicos, y C y C-. Pero cruzando Cuauhtémoc, las rentas tienen que estar más abajo por la fuerza de los niveles socioeconómicos, porque cruzando Cuauhtémoc está la colonia Doctores. Pagaría lo mismo por una renta en la colonia Doctores, sin menospreciar a la colonia Doctores, repito, pero en términos de mercado, ¿sería la misma renta en la Doctores que en la Roma? No, hay una fuerza de niveles socioeconómicos que está presionando para que los arrendadores suban o bajen sus precios. La quinta fuerza tiene que ver con retornos de la inversión inmobiliaria. Si hay gente
que tiene en este grupo. Sé que hay arrendadores, invité a gente de fibras, es decir, hay arrendadores y arrendatarios, está mezclado, y tenemos que entender los arrendatarios, que los inversionistas, quienes compran un inmueble o un local comercial para ponerlo en renta, esperan un retorno. Es decir, yo invierto tanto y quiero recuperar tanto, quiero que sea negocio. Yo no quiero comprar en una cantidad para después malbaratarlo y que termine perdiendo. Y vamos a ver un ejemplo muy claro, porque esto va a poder abrir mucho la mente para ambas posiciones, arrendadores y arrendatarios. A ver, aquí tienen un ejercicio de Excel. Y quiero poner, es un caso hipotético. Yo tengo un predio de 700 metros cuadrados, aquí está la superficie, estoy señalando, que compro en 12,000 pesos metro cuadrado. Quiere decir que el predio me costó 8,400,000. ¿Sí se ve cuando muevo el mouse? ¿No se ve cuando muevo el mouse? A ver, voy a ahí o acá, a ver si ahí. No, yo sí alcanzo a ver el mouse, pero creo que ustedes no alcanzan a ver el mouse. Entonces, voy a ir de arriba abajo para que me vayan siguiendo. La superficie es de 700 pesos, de 700 metros, lo compré en 12,000 pesos, cuesta 8,400,000. De eso solo voy a usar el 70%, porque el otro 30% es área libre, no se puede ocupar, no puedes construir todo. Y voy a construir 3 niveles. Por lo tanto, voy a llegar a 2,170 metros cuadrados en total. 2,170 metros cuadrados en total. Ahora, hay un costo de construcción. Esos 2,170, pensando que me cuesta 8,000 pesos metro cuadrado construir, esto valdría 17,360,000 el costo de construcción. Gastos indirectos, aquí le puse una cantidad fija, 3,472,000. Permisos, 651,000 pesos. Legal, legal. Inversión en construcción, quiere decir que en la pura obra me voy a gastar 21,483,000 más el costo del terreno, son 29,883,000 pesos. Eso cuesta construir este edificio de 3 pisos. Ahora vámonos a la parte de los ingresos, porque ahí ya puse el dinero, ya lo construí, ya lo levanté. ¿Cuánto puedo rentar? Bueno, tengo planta baja, 472 metros, tengo el primer piso, 472 metros, y tengo el segundo piso con la misma cantidad, 472 metros. Ahora, voy a hacer 3 escenarios, el ideal, el óptimo y el pesimista, pensando como arrendador. Voy a rentar la planta baja en un escenario ideal en 350 pesos, en un escenario óptimo en 300 y en un escenario pesimista en 250. El primer piso en uno ideal 250, óptimo 200, pesimista 180. En el segundo piso, escenario ideal 250, 200 y 180. Por lo tanto, puedo tener ingresos en el escenario ideal, si rento los 3 pisos, por 401,625 pesos. En un escenario óptimo voy a tener ingresos por 330,750. Y en un escenario pesimista voy a tener ingresos por 288,225 pesos. Hasta ahí uno diría, bueno, pues sí, hay más renta y hay menos renta, pero ahí viene el retorno de la inversión que está en la mente del inversionista que arriesgó su patrimonio, pidió prestado, se gastó la herencia familiar, hicieron lo que sucede mucho en muchas comunidades, se juntan y compran predios y los vuelven rentables para poder lograr rendimientos, fíjense, en un escenario ideal del 16,13%, en un escenario óptimo de 13,28% y en un escenario pesimista de 11,57%. Hoy los inversionistas esperan por lo menos el 10% en un tema comercial.
Si nos vamos a lo habitacional, está en el 6%. Pero no pidas que alguien construya un local y que lo rente por abajo de su retorno que tiene pactado, porque simplemente no le van a dar los números, y es ahí cuando vienen estas negociaciones complicadas. Oye, déjame la renta más barato. No puedo, ve el número. Entonces, esto quería que ustedes lo vieran como con un ejemplo claro de por qué hay proyectos y hay predios que tienen cierto precio y que no se pueden mover, y que moverse les cuesta muchísimo. La sexta fuerza que mueve las rentas es el bid rent curve, o la curva de alquileres de ofertas. Y esto lo que nos dice es, si yo veo el color verde al centro, voy a tener un precio por metro cuadrado mayor, porque es el lugar aspiracional, es el lugar central a donde todos los compradores quieren llegar. Por lo tanto, esto puede ser una calle, puede ser una cuadra, puede ser el centro de la ciudad, el centro del municipio. Acuérdense que les dije que había policentros. Entonces, conforme estés en el verde, la renta es más alta. Conforme te separes del verde, te conviertes en rojo o en morado, las rentas son más bajas. Tú que estás rentando un local, ¿en qué zona estás? ¿En el mero mole o afuera? Porque si estás en el mero mole y estás pagando una renta alta, está bien. Pero si estás afuera y estás pagando una renta alta, esta curva nos diría, ten cuidado. Vamos a ejemplificarlo un poco más para la gente que quiera ver la teoría a fondo. Bueno, con von Thonen en el 1783, fíjense, ya estaban hablando de la rentabilidad de las tierras, que es reconocido como el padre de las teorías de la localización. Dice que los cultivos más cercanos a la ciudad implican menores costos de transporte, pero más costos en arrendamiento. Fíjense, hace cuántos años ya había rentas y ya costaban y tenían ya este tema. Las tierras más alejadas del centro tendrían un costo de arrendamiento de 0 y viceversa. Entre más me alejo del centro, baja el precio de la renta. Y, bueno, el deseo de los negocios minoristas de atraer más y más demanda de clientes los motiva a buscar zonas más activas y, por lo tanto, pagan alquileres más altos. La renta que pagaría un minorista por la tierra cae rápidamente a medida que la distancia desde el centro aumenta. Entonces, ahí está esta teoría que es una fuerza que mueve las rentas. Y vamos a ver el ejemplo de la Roma. Aquí tenemos un local que pusimos, y si me está escuchando Toño Ruiz del Depósito, le mando un abrazo. Es un negocio que abrimos para esta marca en Álvaro Obregón, en la Roma. Muchos de ustedes lo deben de conocer. Es un restaurante con cervezas artesanales. Y lo que podemos ver en este ejemplo es, aquí está el restaurante, el Depósito, y si aplicamos esta teoría y ponemos en el mapa todas las cadenas comerciales que hacen que se formen esos centros de distrito, podríamos ver que si te quieres ir hacia Reforma, solo puse los precios por metro cuadrado de ejemplo. Por favor, no los tomen para sus cálculos. Solo quiero ejemplificar que irte a un centro de distrito pensando en este con el color verde, vas a tener una renta más alta, donde hay una menor concentración, una renta intermedia, y donde hay una baja concentración, una renta baja. Entonces, ambos vayan analizando dónde está mi local, para que también pueda esta fuerza poner un precio razonable. Entonces, ahí ya vimos lo que determina el arrendador. Ahora vámonos con el arrendatario, lo que tú determinas, tu arrendatario, ¿no? Hay 5 métodos para predecir ingresos, pero aquí solo veremos la parte del ingreso ya calculado, es decir, me voy solo al monto de la renta, pero armaremos un webinar que hable de estos 5 métodos. Es el intuitivo, métodos análogos, métodos estadísticos, modelos de simulación espacial y geomarketing con razones en cadena, que son 5 formas de calcular. Y lo primero que tenemos que hacer es cuantificar tu demanda, es decir, cuánto vas a ingresar de ventas en una ubicación. Los invito al webinar que vamos a tener la próxima semana. Aquí dejo el link. Esta presentación se las voy a dejar en el grupo. Cuando acabe el webinar,
quédense unos minutos, vamos a estar resolviendo también dudas y les voy a pasar la presentación, descárguenla, úsenla, saquen el provecho. Pero hay un webinar la próxima semana que hacemos desde nuestra franquicia de Puebla de Location City con Gabriel Zurita, que habla de la cuantificación de la demanda potencial usando geomarketing, mapas básicos. Todos estos mapas son de una plataforma que se llama Visual Mind. Si me está escuchando, si nos está viendo nuestro amigo Luis Carabeo, le mando también un abrazo. A ver, si yo ya determiné por cualquier método ingresos, entonces ya sé cuánto voy a pagar de renta. Es decir, si tengo el cálculo de ingresos, sé cuánto pago de renta. Si no tengo el cálculo de ingresos, no sé cuánto voy a pagar de renta, entonces no sé si esa renta es alta, buena o baja, si me están viendo la cara o les estoy viendo la cara, cualquier cosa, no lo sé. Voy al sistema intuitivo, al yo creo, al yo pienso, etc. Entonces, vamos del total de ingresos, a determinar lo que tú estás vendiendo antes de la crisis, por supuesto. Vamos a pensar que vendías 100,000 pesos mensuales de ingreso. ¿Cuánto deberías de estar pagando de renta? Y ahí pongo en verde, entre el 5 y el 10% de tu monto de ingresos. Si tú vendes 100,000 pesos, deberías de estar pagando entre 5 y 10,000 pesos de renta. Incluye las oficinas, incluye todos los giros. Estos son estándares. Ahí estás del otro lado, es decir, tu renta está abajo, está muy bien. Pero ya en medio, si estás entre el 11 y el 15 o el 16 al 20, que se te dibuje la sonrisa, porque no estás descabellado. Es decir, los de arriba son corporativos que necesitan tener rentas entre el 5, 6 o 7 de los ingresos porque tienen gastos muy altos, pero el resto de los mortales, entre el 11 y el 20, dependiendo de que si yo necesito espacio, pago más renta porque eso es lo que ocupo, por ejemplo, un gimnasio, y puedo estar con una carita sonriente y puedo optimizar todavía. Pero si estoy pagando más del 20% de mis ingresos en renta, estás trabajando para el dueño. Si eso ya sucedía antes de la crisis, bueno, pues ahí te recomiendo la repetición del webinar pasado donde vimos la matriz RIH 2020 que formulamos dos amigos del doctorado, Luis Herrero y yo, donde necesitas más estrategias porque hay que hacer algo. Definitivamente, ahí tienes un problema. Ahora, ¿cuál es la renta ideal? La renta ideal es igual a equilibrio. Es la renta que mi negocio puede pagar. Ya hice un cálculo de ingresos, investigué el mercado, cuantifiqué y dije, acá está mi presupuesto, esto es lo que puedo pagar de renta. Ya lo sacaron ustedes arrendatarios, pero también la renta que mi arrendador necesita cobrar por cualquier motivo, por cualquier fuerza precedente. Él necesita cobrar una renta. Entonces, si estamos en una posición equilibrada, es el escenario ideal, porque entonces estás hablando de una renta justa. ¿Qué vamos a hacer en estos momentos para quienes estén en un problema de rentas? Antes de entrar al tema legal, voy a dar estas recomendaciones. Llegar a un acuerdo con el arrendador para no pagar renta mientras dura la contingencia o un periodo fijado entre ambos. He escuchado muchas negociaciones de todo tipo donde acordamos entre arrendatarios y arrendadores cierto número de meses, 1 o 2, sin pago de renta para pasar la contingencia, y esta es una señal ideal de ayuda entre un arrendador y un arrendatario. Otra posibilidad, llega a un acuerdo para pagar menos renta de la que estás pagando actualmente, tal vez una quita parcial. Estoy escuchando muchas negociaciones donde los arrendadores lo que le dicen al arrendatario es paga un porcentaje, pero págame, es decir, no te puedo descontar todo porque de eso vivo, etcétera, etcétera, pero paga un porcentaje. El tercero es, llega a un acuerdo con el arrendador para no pagar durante un plazo, puede ser 1 o 2 meses, y después incrementarla paulatinamente. Es decir, a ver, ahorita ayúdame, porque tengo muchos gastos, ya saben, el tema de las nóminas, la gente, etcétera, ayúdame,
y después te voy subiendo, porque las ventas no se van a recuperar de un día para otro, así no va a suceder. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Después hablaremos en otro seminario de predicciones, en recuperaciones. Estamos analizando casos de otro tipo de escenarios, pero que nos ayuden a entender cómo va la recuperación, pero por lo menos 4 o 6 meses. Entonces, ir recuperando. Y última posibilidad, acuerda una renta fija baja y un variable sobre ingresos, y se pague el monto más alto. Entonces, tú dile al arrendador y arrendatario, tú le puedes decir a tu arrendatario, oye, ¿por qué no págame un fijo que puedas pagar y vámonos por ventas? Quiero un porcentaje de tus ventas. ¿Cuánto se cobra en un centro comercial? El 5, 6, 7, 8% sobre las rentas. Puede llegar a más, dependiendo del piso. Pero con esto lo haces partícipe de la recuperación del negocio. Por supuesto, también cuando el negocio esté otra vez en bonanza y gane, el arrendador tendrá ese beneficio de una renta variable. ¿Vendes mucho? Gano más. ¿Vendes poco? Hijo, me quedo con mi mínimo. ¿Cuál es el juego entre arrendador y arrendatario? Vean esta imagen, el corazón y el cerebro, la parte emocional y la racional, platicando entre ellos y diciendo, vamos a un lugar tranquilo a conversar y a tratar de ponernos de acuerdo. Es decir, es momento de usar la razón y el corazón juntos. Es momento de hacer que se unan las dos. Porque después de la tormenta sale el sol. Esto es pasajero. Claro, es un parteaguas en la historia, pero al final va a salir el sol. Y algo que pongo yo aquí en este pizarrón es, no está fácil, pero saldremos adelante. Ánimo. Estas serían mis recomendaciones para el tema de renta, pero vámonos ahora al tema legal, porque esto fue en tema económico. Voy a parar aquí la presentación. Y ahora sí, por favor, quienes tengan preguntas, pónganlas en el chat y las iremos conversando. Pero ahora sí, Nancy, ¿estás ahí? Aquí estamos, Julio. Muchas gracias otra vez. Y me adhiero a lo que tú dices y a lo que decía la imagen. Vamos a conversar y vamos a conversar para llegar a acuerdos. Porque seguramente tanto arrendador como arrendatario no quieren llevarse un procedimiento largo, costoso, de tiempo, ahora que los tribunales regresen a labores. Y voy a ser muy breve en cuanto a la introducción que quiero dar por muchas personas que no estuvieron en el webinar pasado, y quiero nuevamente retomar con el comentario que hice al inicio de la plática, que es, nadie firma un contrato con la finalidad de incumplirlo. Estamos de acuerdo todos al momento que nos sentamos, que previamente se elaboró un contrato, la idea inicial es cumplirlo en lo mayor posible, ¿no? Siempre y cuando yo estoy de acuerdo, tú estés de acuerdo y lo vamos a cumplir. La finalidad de un contrato es que las partes que lo celebraron se sometan a diversos derechos y obligaciones que previamente de manera consensuada hayan elaborado de buena fe. Pero ¿qué pasa cuando existe la buena fe? Existe la intención de cumplir el contrato, pero las circunstancias externas del arrendador y del arrendatario me impiden ese cumplimiento del contrato. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué situación nos ponemos? ¿A dónde nos va a llevar? Estamos de acuerdo que mi voluntad es pagarte, tú arrendador, pues la voluntad es seguirme arrendando, pero mis posibilidades, tanto económicas, ya no me lo permiten. Vamos a tomar, como lo comentaba en el webinar pasado, que el 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General decretó a la epidemia COVID-19 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y para las personas que se integraron de inicio a este webinar, es preciso saber que caso fortuito o fuerza mayor significa cualquier acto o hecho que impida a la parte afectada cumplir con sus obligaciones pactadas en el contrato. Ojo,
que impida. Es decir, quiero pensar que a lo mejor muchos arrendadores se consideran que entran dentro del supuesto de decir, a mí me impide cumplir con mis obligaciones, pero ¿hasta dónde me impide? ¿A qué voy con esto? El artículo 2431 del Código Civil vigente en la Ciudad de México precisa que si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso de la cosa arrendada, no se causará rentas. Ajá. Pero aquí se debe de caer en el supuesto. ¿A qué voy con esto? Tanto locales comerciales como casa habitación, ambos es aplicable este artículo, porque no hay distinción. Pero tanto para locales comerciales como para casa habitación se debe de caer en el supuesto. ¿Sí me explico? Debe de estar impedido totalmente el uso de la cosa arrendada. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si ustedes están rentando en un momento determinado un local comercial para lo que es una farmacia, pues estamos ahí tomando en cuenta que el tener como giro una farmacia es una actividad esencial y ahí no se está impidiendo el uso de la cosa. Por lo tanto, ahí no se cae en el supuesto del artículo 2431. ¿Estamos de acuerdo? Inclusive también en el de casa-habitación. En el de casa-habitación sí es aplicable el artículo, a lo que voy, porque no hace distinción, pero es aplicable siempre y cuando se caiga en el supuesto. Por eso es muy importante revisar cada contrato en particular. ¿Y a qué voy con esto? El artículo 2433, nos dice que lo dispuesto en el artículo 2431 no es renunciable. Es decir, yo arrendador, de acuerdo al 2431, ya caí en el supuesto. Ya la autoridad me impidió hacer el uso total del arrendamiento de la localidad arrendada. Pero el arrendatario probablemente exista la posibilidad de que en el contrato de arrendamiento se haya estipulado la renuncia a ese derecho que estipula el artículo 2431. Y en un momento determinado sí se puede hacer esa renuncia. Se puede hacer esa renuncia conforme al artículo 2111 del mismo Código Civil vigente en la Ciudad de México. El artículo 2111 prevé que nadie está obligado al caso fortuito. Y para que se dé ese supuesto que nadie esté obligado al caso fortuito, hay 3 excepciones. La primera es si ha participado o contribuido en general el caso fortuito. Bueno, no estamos en ese supuesto. 2, cuando en el contrato se ha obligado a asumir específicamente esa responsabilidad. Por eso es importante que nosotros revisemos cada contrato de arrendamiento en particular, porque si bien es cierto, el artículo 2431 me especifica que para el caso fortuito o fuerza mayor yo no podré pagar la renta 2 meses, también lo es que el artículo 2111 del Código Civil me dice que si en mi contrato se ha obligado específicamente a asumir esa responsabilidad, yo arrendatario la tengo que asumir. ¿Estamos? Entonces, pues bueno, el arrendamiento puede terminarse por caso fortuito o fuerza mayor, pero sí es muy importante, analizar cada caso de manera particular y en ese sentido que nos ocupa sería necesario revisar cada contrato, ¿no? A ver, ahora vamos clarificando porque ya sabes, este tema legal para muchos es, claro, no es tan sencillo. ¿Cuánto tiempo podría ejercer yo como arrendatario el tema del caso fortuito o fuerza mayor? ¿Hasta cuánto tiempo? Ok, aquí no hay un tiempo limitado para que ustedes puedan demandar ante la autoridad, que se les reconozca la figura de caso fortuito o fuerza mayor. Voy a explicar y voy a ser más clara. Es decir, yo arrendatario no me puedo poner de acuerdo con mi arrendador a que me conceda los 2 meses que me estipula el artículo 2431 de no pagar la renta. Entonces,
¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Ahorita obviamente los tribunales están cerrados, pero una vez que el Poder Judicial retome actividades que aparentemente está señalado para el 6 de mayo, lo que tendría que hacer el arrendatario sería demandar que se le reconozca la figura de caso fortuito o fuerza mayor por medio de un juicio ordinario civil. ¿Cuánto tiempo tome? Es muy impredecible hablar de tiempos porque si estamos hablando que de entrada los tribunales van a traer el trabajo que ya venían trabajando previamente a esta contingencia, más añadirle el trabajo que van a tener con las demandas que les van a venir encima, pues estamos hablando aproximadamente de 6 a 8 meses. Un término para que lo haga el arrendatario efectivo como tal no lo hay si hablamos de caso fortuito o fuerza mayor. Ajá. Es decir, si arrendador y arrendatario no llegaran a ponerse de acuerdo, bueno, en un momento determinado tendrán que recurrir a tribunales para que ya sea que el juez le reconozca al arrendatario que efectivamente incurrió en un caso fortuito o fuerza mayor. Ojo, el hecho de que la autoridad haya decretado caso fortuito, la emergencia sanitaria por fuerza mayor, no implica que se le va a dar al arrendatario, al arrendatario la razón. ¿Me explico? Porque aquí el arrendatario obviamente tendrá que exhibir pruebas en donde a él acredite que cayó en el supuesto de caso fortuito y fuerza mayor. Uno, pues que su actividad no era esencial y que se le tuvo que haber cerrado su negocio. Dos, que a lo mejor alguna pericial en contabilidad en donde todos los ingresos que él estaba teniendo empezaron a ser menores, etcétera, etcétera, para que se le pueda decretar el caso fortuito y fuerza mayor. Una vez decretado eso, pues obviamente ya con la resolución por parte del juez, el arrendatario tendrá que recurrir al arrendador y decirle, mira, esos 2 meses a los que yo tenía derecho me los tienes que hacer válidos. Por lo tanto, no me puedes rescindir el contrato de arrendamiento por incurrir en la falta de pago de pensiones rentísticas. Ok, vamos a responder, Nancy, algunas preguntas de nuestro auditorio. El 24 dice, en los casos de restaurantes, Felipe Vega dice, solo permite ventas para llevar, es parcial la ocupación. Entonces, el artículo del Código Civil también menciona que si se está ocupando parcialmente, puede negociarse una quita parcial, ¿no? Así es, exactamente. Ok, me voy a la siguiente. Vamos a tratar de darle respuesta a todas. Entonces, en esta parte nos vamos a ir así como fast track para tratar de ayudar a todo el auditorio. Claro que sí. Manuel Muñoz dice, yo, restaurantero, tuve que cerrar completamente. Bueno, dice, comentaste que como arrendatario debo definir cuándo pagar, cuánto puedo pagar de renta en base a mis proyecciones de ingresos y ventas. Sin embargo, las proyecciones de ventas también dependen de la ubicación, es decir, no es lo mismo tener una proyección de ventas en un centro comercial de renombre, etcétera, que ponerlo en la periferia. La pregunta es, ¿cómo puedo establecer una proyección de ventas realista para cada caso? Vamos a ir respondiendo de todo, Nancy, ya ahorita de las que hay. Claro. En los modelos predictivos, los 5 que mencioné, tiene que separarse si hay locales de calle o de centro comercial, ambos juegan un escenario distinto. Ahorita para el doctorado estoy por entregar un estudio donde una marca tiene locales en calle y en plazas comerciales, entonces se corren 2 modelos diferentes. Y eso da 2 rentas distintas. Dicen, nosotros tenemos rentas en centros comerciales, ellos nos están dando un apoyo insuficiente, ¿es posible negociar siendo un pequeño negocio con centros comerciales? Sí. Estos, vamos, hay algunos que sí se están flexibilizando, pero otros no. ¿Qué hace un arrendatario en esos casos? Aquí es muy importante y si es tomarnos ahora sí que del ganchito que queda para poder salir adelante. Si los grandes negocios están y tienen la disponibilidad de negociar, acudan a los MACs, a los medios alternos de solución de conflicto. Cualquier arreglo que ustedes arrendadores como arrendatarios tengan entre sí, transcríbanlo, que quede constancia por escrito, para que no haya posteriormente ningún problema. Sí se puede negociar mediante un convenio. Acuérdense que la figura del convenio nos permite modificar esas obligaciones
contractuales a las que nosotros previamente ya estipulamos en el contrato de arrendamiento y desde luego sí se puede llegar a un arreglo. Mi recomendación es acudan ya sea a una conciliación, a una mediación, para que ustedes puedan establecer los acuerdos a los que lleguen y ese acuerdo tenga pues más certeza jurídica para las dos partes, tanto arrendador como para arrendatario. Ok, dice, debe estar contenido dentro del contrato la palabra fuerza mayor o caso fortuito o puede ser suplido por la misma ley. Puede ser suplido por la misma ley y se puede entender de manera tácita. Dice, pregunta, dice, el cálculo de la renta a pagar, comentabas que lo ideal es entre el 5 al 10. ¿Qué pasa con locales de los giros de servicios de consultoría y asesoría? ¿Qué porcentaje recomiendas? El mismo. O sea, aplica para los negocios de consultoría que yo creo que son hasta porcentajes más pequeños porque con pocos escritorios generas más ingresos, es decir, en menos espacio hay más ingreso. Por lo tanto, los porcentajes de pago de la renta deberían de ser más pequeños. Tenemos Sergio Corona. Nancy, ¿qué pasa si se niega el dueño a negociar apalancándose el contrato? ¿Existe algo donde nos podamos apoyar? ¿Es esto que mencionaste de intentar mediar con un profesional? ¿Eso dijiste? Así es, Julio. Aquí, por eso es muy importante, recurran de verdad a los medios alternos de solución de conflictos. Ahorita los mediadores, si bien es cierto, la autoridad judicial no está elaborando, pero los mediadores son profesionales que por el momento siguen trabajando y pueden hacerlo y pueden acudir ante un mediador que es el que mediante herramientas y elementos los va a ayudar a poder negociar con el arrendador en un momento determinado. Y no solo eso, sino que que los acuerdos a los que ustedes lleguen, se establezcan mediante un convenio que va a tener toda la fuerza legal y jurídica. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Rapidísimo, ¿qué pasa si el arrendador decide, sabes qué, yo no me quiero sentar, yo no quiero llegar a la negociación contigo, arrendatario? Bueno, en ese caso, retomo lo que ya había yo comentado al inicio, se tendrá que demandar vía judicial un reconocimiento de la figura de caso fortuito fuerza mayor y acreditar que obviamente esa persona o ese arrendador cayó en ese supuesto para posteriormente demostrarle al arrendador que tenía el derecho a lo mejor de omitir 2 meses en el pago de renta. Ok, dice, este es para mí, ¿cuál es el ROI óptimo de un arrendador comercial? El óptimo es arriba del 12%, habitacional están más o menos en el 6%. Eso es lo óptimo, pero depende de la magnitud del proyecto, etcétera. Pero ese es un buen escenario. Después nos pregunta por acá, en el escenario ideal das el ejemplo de la recuperación entre 6 y 7 meses, es muy bueno, pero ese ROI depende de cuánto tiempo me tardo en rentar los locales y en los meses de la apertura. Esta está buena, la voy a contestar muy breve. Si yo estoy desarrollando un proyecto, tengo que construirlo prerrentado por lo menos el 50%. Es decir, no tengo que construirlo y esperar a que se rente, porque entonces se pierde tiempo que al final es un gasto que impacta en el retorno. Yo creo que con eso le respondo. Después tenemos que si hay repetición, sí va a haber repetición de este seminario. Lo van a poder, les va a llegar un link con la repetición y les vamos a mandar en el link también la presentación. A ver, tenemos por acá. En el webinar, dice Nancy, comentaste, independientemente de lo que diga el contrato, el Código Civil, por el tema de fuerza mayor, prevé el no pago de renta. ¿Es así? Supongo tocarás este tema más adelante. Sí, ya lo tocaste. Después tenemos, porque me estoy yendo del más nuevo al más viejo. Entonces ya muchas de estas dudas las resolvimos. ¿Qué estiman de los retailers, de los grandes retailers en sus planes de expansión a mediano plazo o en nuevas ubicaciones? Yo creo que en el tema comercial va a haber mucha cautela, en el tema inmobiliario. Si es la parte baja de la economía y después el repunte va a tomar tiempo, pues no habrá muchos demandantes de espacios, por lo tanto la oferta se va a incrementar y hará que los precios bajen. Eso hace que se vuelva menos atractivo invertir en un tema inmobiliario
y conformarte con un retorno menor a lo que tenías planeado. Por lo tanto, creo que se va a desinflar un poco y dependerá de las estrategias que impulse el gobierno, y lo vuelvo a decir, que ojalá impulse el gobierno para apoyar al sector empresarial. Hoy no hay una estrategia, yo veo empresarios nerviosos, los veo, no saben qué va a hacer, y no tanto es el tema del COVID-19, que al final lo vamos a superar, claro, con lamentables pérdidas, eso es terrible, pero también preocupa, menos importante que por supuesto las vidas, menos importante, no tendría valor, pero sí lo quiero decir, no ven un escenario del gobierno hacia las empresas positivo. Por lo tanto, ¿quién va a poner su dinero en un país que está corriendo empresas a diestra y siniestra? Esperemos que el gobierno escuche todos estos mensajes que estamos enviando los empresarios para que recete una dosis de estímulos económicos que permita que el micro, pequeño, mediano y grande empresario subsistan. Finalmente, Nancy, esto es un tema de conciliación entre arrendadores, arrendatarios. Danos tu conclusión muy breve porque ya nos vamos. Pues antes que nada, gracias, Julio. Lo único que yo les puedo recomendar, señores, es de verdad, acérquense, siéntense a dialogar. Es el mejor arreglo al que pueden llegar. Acérquense a un profesional que los pueda auxiliar, que los pueda ayudar para resolver si es que ustedes llegaran a tener algún conflicto. No esperen a irse a un juicio largo, que va a ser un juicio costoso, que les va a implicar tiempo, dinero, y que al final de cuentas estamos hablando, Julio, y demás personas que nos ven, que la relación debe de seguir. No es solucionar ahorita y yo me abstengo de pagarte y tu arrendador tienes que llegar a un arreglo porque así te lo pido. No, la relación se tiene que formar y el convenio al que ustedes lleguen se tiene que realizar con base a que la relación de arrendamiento siga. Porque como bien lo dice Julio, esto va a pasar. Y entonces debemos de ver al futuro, qué es lo que quiero, cuánto le invertí ya al local o al negocio o a lo que estoy rentando y qué tanto voy a perder si lo cierro o qué tanto voy a ganar si llego a un arreglo tanto con el arrendador como con el arrendatario. Acérquense a los personales, a los profesionales, perdón. Ahorita los mediadores, los conciliadores, los árbitros, estamos trabajando, acérquense y bueno, yo dejo mis datos por cualquier persona que necesite poder conciliar con algún arrendador y estoy para servirles, soy mediadora privada y muchas gracias otra vez, Julio, gracias a los hijos del maíz por abrirnos otra vez este espacio y pues quedo a sus órdenes, muchísimas gracias. Gracias a ti, Nancy, ha sido todo un gusto compartir esta pantalla chica contigo. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron de aquel lado. Nos vamos a quedar respondiendo los chats que nos escriban las dudas. Vamos a estar 15 minutos más contestando en el chat, así es que pregunten y les vamos a estar respondiendo.